Hace cerca de un año, en una sesión con mi yo superior, recibí un mensaje. Era algo así como: sabemos que el dolor ha sido inmenso. Solo sabe que aceptaste el plan. Sí, sobre la planificación del alma, pero no aceptaste llevar siempre el dolor. Y así mi vida cambió. Solo. Fue casi como si me diera permiso para dejar ir el dolor de una vez por todas. Bienvenidos al show de Ask Julie Ryan, donde combinamos espiritualidad y practicidad para ayudarte a vivir con propósito y alegría. Hoy tenemos una invitada muy inspiradora. Paige Lee es un faro de fortaleza y sabiduría y se une a nosotros para compartir sus conocimientos sobre el duelo, la pérdida y la sanación. Si estás sufriendo la pérdida de un ser querido, este episodio será útil. Vamos a hablar con Paige. Hola Paige, bienvenidos al show. Hola Julie, muchas gracias. Estoy emocionada de estar contigo hoy. Gracias por invitarme, y a mi hijo Brian. Ambos estamos aquí. Oh, qué gusto. Hablamos con todos. Antes de grabar, estuvimos juntos en la conferencia de ayudar a los padres a sanar hace 1 año y medio en Scottsdale y nunca nos conocimos. Y luego el próximo verano, si realmente lo logro, planeo ir. Ya compré un boleto, entonces podré acercarme y saludar. Claro, es fascinante cómo los caminos de las personas se entrelazan y a veces ni nos damos cuenta hasta que se vuelven a cruzar en el momento indicado para conversar. Creo que es un mensaje celestial que nos indica que debemos conocernos. Mencionas que el dolor es una reacción natural ante la pérdida y el duelo, pero no estamos destinados a cargarlo eternamente. ¿Podrías explicarlo, por favor? Sí. Oh, Dios mío. Esa es como mi nueva pequeña mantra. En realidad, hace como 1 año, en una sesión con mi yo superior, tal vez 3 años atrás, recibí un mensaje. Fue algo así como: sabemos que el dolor ha sido inmenso. Solo recuerda que aceptaste el plan. Sí, refiriéndose a la planificación del alma, pero no aceptaste llevar siempre el dolor. Y entonces eso cambió mi vida. Eso absolutamente puso todo de cabeza cuando escuché eso. Aunque ya estaba muy avanzada en el viaje, han sido 15 años para mí. Fue casi como si me diera permiso para finalmente dejar ir el dolor. Así que ahora eso está en mi sitio web, creo que de manera prominente en algún lugar. Lo uso en mi coaching y enseñanza porque necesitamos permitirnos soltar el dolor. Porque si podemos imaginar cuando estamos en un viaje de duelo tan horrible como el mío fue, como el de muchas personas fue, ya sea que hayas perdido a un hijo, padre, cónyuge, hermano, amigo o incluso una mascota a veces, ¿verdad? Y para algunas personas es un trabajo, ¿verdad? Como una carrera. Y esa pérdida de uno mismo y de quiénes somos, sea lo que sea que estemos lamentando y lo hacemos, creo que nuestra reacción inmediata es obviamente caemos en un estado de shock y de incredulidad y todo eso al principio, pero luego entramos en ese plano, ese lugar de dolor y simplemente duele tanto. Hay mucho que influye en por qué nos aferramos a ese dolor, pero el mensaje ahora viniendo del espíritu a través de mí es que no tenemos que cargar con el dolor. Si podemos mirar y vernos en el futuro como quien soy sin el dolor, ¿cómo se ve eso y cómo llego allí? Wow, eso es profundo, chica. ¿Sabes? Gracias, yo superior. Entre mi yo superior y el creador y mi hijo, me dan todo lo que necesito, me dan todas las herramientas, trabajo mucho en conjunto con ellos, así que gracias. Háblanos de tu hijo, Brian. Oh, Dios mío, Brian era mi único hijo vivo. Tuve 3 bebés que nunca respiraron. 1 nació muerto, 2 fueron abortos espontáneos. Brian fue mi primer embarazo y él fue el que sobrevivió hasta los 23 años. Y luego fue asesinado mientras caminaba a su apartamento en el centro de LA, justo en las afueras de USC, donde estaba terminando su segundo título. Brian había sido cadete de West Point durante 1 año y medio. Casi terminó su carrera en economía mientras estaba allí. Decidió irse. Fue una baja honorable. Yo podría haberle dicho que no le iba a gustar, pero ya sabes, los niños no escuchan a sus padres. Y de todos modos, así terminó.
Él todavía quería ir a una escuela de la Ivy League, así que aplicó y fue aceptado en USC y terminó su carrera de economía, ya sabes, en ese primer semestre. Y luego decidió que quería regresar e ir a la escuela de cine, así que aplicó. Es un programa muy prestigioso. De hecho, la escuela de cine de USC aplicó, fue aceptado. Todo es con beca. No tenemos ese tipo de dinero para continuar una educación en USC por años y años. Así que trabajó muy duro para conseguir las becas que necesitaba para poder quedarse. Y desafortunadamente, a solo 6 meses de ese título. Finalizando ese grado, fue asesinado caminando a casa. Así que fue un acto al azar. Bueno, digo eso y hay toda una conversación de nuevo sobre la planificación del alma, ¿verdad? Donde podemos discutir si fue al azar o no, pero para la mayoría de las personas sería un acto al azar. Estaba caminando a casa con 2 amigos y él cerró una puerta y eso fue todo lo que tomó. Y un hombre salió furioso y terminó apuñalando a Brian y murió en la ambulancia camino al hospital. Entonces, ya sabes, bueno, recibo la llamada y estoy totalmente, ¿sabes? O sea, me derrumbé por completo. Empecé a gritar y gritar y gritar y ya sabes, todo lo que pasamos nosotros, los padres que hemos perdido a un hijo y, sabes, él era mi único, él era mi todo y todo lo que hacía era para él o sobre él y giraba en torno a él y simplemente no sabía, Julie, quién era yo. No sabía, simplemente no podía ver un futuro para mí. Y ciertamente no podía imaginarme una semana sin él o un mes sin él o un año sin él. Y aquí han pasado 15 años y aquí estamos y aquí estoy hablando contigo. Y él enseña, me ayuda, trabaja de su lado del velo. Él ayuda a los niños allá, él los anima a que sus padres me llamen si es una buena opción, si hay alguna manera en que pueda ayudarlos en el trabajo que estoy haciendo. Y él simplemente está cumpliendo con su parte. Así que pienso, lo que él eligió al irse temprano está cumpliendo con su parte del trato. Yo necesito hacer lo mismo. Y así me convertí en una buscadora y aprendí todas las cosas y obtuve muchas certificaciones y simplemente es mi labor, es mi vida y mi meta principal es aliviar el sufrimiento ajeno. Esa es la verdadera razón de mi existencia. No gano mucho, cobro algo aquí y allá, pero también hago mucho trabajo gratis. Y es que simplemente no puedo. Nada me llena más que ver a alguien que ha sufrido tanto como yo superar sus dificultades. Eso soy yo. Eso soy yo, eso amo. Dios te bendiga por el trabajo que realizas. Ayudas a tantas personas, ya sea en persona o a través de tus recursos en línea y otros medios. Has mencionado el plan del alma. ¿Podrías explicar qué significa para ti este concepto? Sí, creer en un plan del alma probablemente fue lo primero que realmente me trajo algo de paz, al responder la pregunta ¿por qué? Porque cuando alguien muere antes de su tiempo, ¿verdad? Como nos hacen creer, ¿verdad? Tenemos un tiempo para morir. Ay, ya sabes, los niños no deberían morir antes que sus padres, cosas así. Y entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba obsesionado con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no pude ser yo? Deberías estar aquí, tienes una vida que vivir. Escuché a un medium al principio de mi camino porque empecé a ver a un medium bastante temprano. Todo está en mi libro, del cual podemos hablar si quieres, pero no sabía nada sobre mediums psíquicos antes de que Brian falleciera. Luego me vi envuelta en todo lo espiritual y relacionado con eso. Y él decía que era karma, que Brian había tenido una vida pasada con esta persona y que en vidas pasadas Brian lo había matado y que solo era el karma regresando y ya estaba hecho. Y no, simplemente no sabía si realmente creía eso o no. Pero pensé, bueno, tal vez, ya sabes, bueno, tal vez, ¿verdad? Pero no fue hasta que conocí a Rob Schwartz, honestamente, en Virginia Beach, en una conferencia hace muchos años, y tomé su taller sobre planificación del alma y luego tuve una sesión privada con él y realmente tiene un programa maravilloso para ayudarte a ver tu camino hacia la creencia en el plan. Pero me di cuenta de que si eso fuera cierto, que si Brian y yo habíamos planeado esta posibilidad, ¿verdad? En la vida entre vidas, como sabes, en el viaje de las almas, ¿verdad? La vida entre vidas, si hicimos un pacto,
que él iba a venir a esta vida y podría elegir irse temprano, porque creo que tenemos libre albedrío y que podemos cambiar de opinión cuando estamos aquí. Pero que si hicimos ese pacto, que él diría, podría elegir irme temprano y tú podrías querer venir conmigo y ser mi mamá, porque eso va a ser, ya sabes, el catalizador para el mayor crecimiento espiritual que hayas tenido en cualquier vida hasta ahora, tal vez, ¿verdad? Poniendo palabras en su boca y vamos a la aventura. Y estoy segura de que yo estaba como, no, definitivamente no, no haré eso, no puedo imaginar el dolor. De alguna manera lo resolvimos y acepté venir sabiendo que quizás sabía que sería mi único hijo vivo, ciertamente lo sabía. Uno de mis hijos elegiría irse temprano. Y tras entender la planificación del alma, Sarah Ruble es un recurso maravilloso. Sarah Ruble es otro gran apoyo para la planificación del alma. Hay muchos disponibles hoy en día y me di cuenta de que si había aceptado eso y Brian cumplía con su parte del plan, sería un gran perjuicio para él, para mí y para el crecimiento de mi alma si le daba la espalda. Como, ¿por qué lo haría, verdad? Si había aceptado eso, diría que sí y que estaría aquí para lanzarme al trabajo que sabía que quería hacer cuando llegué aquí. ¿Por qué le daría la espalda? Se sentía como una traición tanto para él como para el crecimiento de mi propia alma, así que lo abracé y nunca miré atrás. Es interesante. No he explorado mucho los planes del alma, aunque un par de puntos me han dicho 1,000,000 de veces los espíritus que todos decidimos cuándo nacemos, dónde nacemos, a quiénes nacemos y las circunstancias en las que nacemos, para que nuestras vidas puedan tener una trayectoria que nos permita explorar y experimentar lo que queramos explorar y experimentar nuestro espíritu. Plan del alma. Lo mismo, simplemente no lo llamo así. Igualmente lo mismo. Cuando salimos, decidimos a dónde vamos, cuándo vamos, quiénes están con nosotros o no, cuáles son esas circunstancias y todos los matices de nuestra partida. Y eso es difícil de entender para mucha gente, porque cuando pasan por algo horrible, como la pérdida de tu hijo, dicen, ¿por qué en el nombre de Dios alguien elegiría hacer eso? He escuchado del espíritu que en el mundo espiritual no hay conceptos de correcto o incorrecto, bueno o malo, solo experiencias. Cada vivencia nos expande, beneficiando a la conciencia colectiva y a todos los espíritus, vivos o por nacer. Todas nuestras experiencias se entrelazan en una sopa gigante, que es la humanidad. Además, con mis habilidades psíquicas, hago escaneos de vidas pasadas con las personas. ¿Qué opinas al respecto? Entonces puedo hablar con Brian. Podemos hablar con Elvis si quieres. Podemos hablar con tus perros, estén vivos o no, no importa. Cosas médicas, vidas pasadas, decir qué tan cerca de la muerte está alguien. Todo eso. Estuviste en mi charla en Arizona, así que sabes que cuando hago cosas de vidas pasadas es realmente fascinante porque veo un guión que se repite en múltiples vidas. Es como si viéramos la misma situación, desde diferentes perspectivas, géneros, tiempos, circunstancias. Es el mismo guión básico. ¿Has encontrado algo similar? Bueno, yo sí lo creo. Me encanta que uses la palabra experiencia porque mucha gente habla de la vida humana que tenemos como lecciones. Venimos aquí a aprender lecciones y siempre me he rebelado contra eso. Simplemente no me hace sentir bien. Es como no lo entendiste bien, ¿sabes? Y no creo que el espíritu o Dios funcionen de esa manera en absoluto. Así que siempre he usado esas palabras para decir que venimos aquí a experimentar ciertas cosas para ayudar a nuestra alma a expandirse o a crecer. Así que eso, definitivamente tenemos eso en común. Lo otro. La segunda parte de lo que mencionaste, no estoy seguro de poder abordarla directamente, pero resuena conmigo. Creo que esos sentimientos de déjà vu que experimentamos surgen de situaciones pasadas o similares en nuestra vida. En última instancia, creo que se relaciona con la evolución de nuestra alma. Como almas, estamos en constante evolución y crecimiento,
al igual que lo hacemos como seres humanos y en nuestras labores diarias. Todo eso, ¿sabes? En cada modalidad surgen nuevas evoluciones en percepción y enseñanza a medida que avanzamos y aprendemos más, con la conciencia y la Tierra evolucionando junto con la humanidad. Por tanto, parece lógico que repitamos situaciones, pero de forma distinta. De una forma distinta que nos ayude a crecer en una dirección diferente. Me gusta usar muchas analogías para explicar estas cosas místicas, porque no creo que debamos entender todo. Creo que estamos aquí para tener la experiencia humana. Y cuando entendemos fragmentos, nos ayuda en la experiencia humana. Me gusta decir que mezclamos espiritualidad y practicidad para ayudarnos a vivir una vida con propósito y alegría. Y cuando hablo de vidas pasadas, me gusta usar la analogía de Hamlet. Piensa en cuántas veces se ha representado Hamlet desde que Shakespeare lo escribió en 1602. Pero ciertamente el mismo guión, pero diferente perspectiva. ¿Cuándo se presentó? ¿Dónde se presentó? ¿En qué año? ¿Por quién? ¿En qué idioma? ¿Qué país? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Mismo guión, diferente perspectiva. Y así es como veo todas nuestras vidas. Lo otro que es interesante que me han dicho un montón de veces, incontables veces, es vivimos múltiples vidas simultáneamente. Y eso me hace querer explotar la cabeza, porque ni siquiera puedo empezar. Comprender vidas simultáneas. Sí, tuve un vistazo de eso una vez, hace mucho tiempo, y es interesante. Bueno, solo sé un poco de muchas cosas y es suficiente para ser peligroso, así que no me dejes ir por un camino sin salida, ¿de acuerdo? Pero estaba reflexionando sobre esa pregunta un día. Puedo imaginarlo como si fuera ayer, pero probablemente fue hace 10 años. Y estaba de pie en mi cocina en la isla y estaba como, ¿sabes qué es lo del tiempo? Y solo estaba garabateando y me encontré dibujando un 8 y lo entendí como en ese nanosegundo comprendí que la vida continua, ese continuo de vida y el continuo de todas nuestras vidas es como nunca se detiene. Está en constante movimiento, siempre en movimiento. Podría tener una vida en la parte superior del 8, otra en la inferior y quizás más en distintas secciones del 8, que es infinito, ¿verdad? Vidas infinitas, en otras palabras, todo eso y más. No sé si podría explicarlo mejor ahora. Pero es interesante que lo hayas dicho porque numerológicamente estamos en un año 8 y hay muchos 8 en el universo en este momento. Así que fue interesante que sacaras eso de mí porque a veces lo olvido, pero tenía sentido. Tenía perfecto sentido en ese momento. Y creo que de ahí viene el déjà vu también. No es necesariamente hace 500 años que estamos recordando una vida porque no hay tiempo ni espacio. Right? So, hago mucho Reiki a distancia para mis clientes y es el mismo concepto de que no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Entonces, ¿cómo puede una energía Reiki traducir a través de las ondas de Internet a la persona que recibe la energía? Creo que es igual con ese continuo de las vidas, así lo veo. Sí, la mayor parte de mi trabajo es casi completamente remoto. La gente pregunta, ¿y si no estoy en casa? Les respondo que no importa si estuvieran en una galaxia muy, muy lejana. Quiero hacerme una resonancia magnética humana. Podré hacerlo. Mucho de esto es intención, ¿no es así? Es como cuando se establece la intención y entonces eso realmente ayuda a que todo salga como debe salir. Bueno, creo que nuestras cabezas son antenas parabólicas que reciben y transmiten frecuencias. Cada espíritu tiene una frecuencia que mantiene a lo largo de sus vidas. Así, cuando pensamos en alguien, nos conectamos con su frecuencia. Es interesante que sin importar cuántas vidas hayan vivido, pienses en Elvis. Digamos que Elvis vivió 1700 vidas. No importa en qué vida estés, te estás conectando con Elvis y su espíritu. Es todo lo mismo. De nuevo, no entiendo realmente cómo funciona, pero sé que funciona con eso. Interesante. Es genial. Cuando alguien está muriendo y está pasando por lo que he denominado las 12 fases de transición, hay muchos espíritus, miles de espíritus que vienen a recibirlos.
Y pueden estar vestidos de diferentes épocas de la historia, su vestimenta. Puedo ver a alguien con ropa renacentista. Puedo ver a alguien con minifaldas y botas go-go de los 60, lo que sea. Estamos rodeados de ángeles, espíritus de seres queridos y mascotas fallecidas. Es parte de nuestras vidas. Sí, no solo de nuestras vidas. Y no solo eso, pero sí, adelante, perdón, sigue. Bueno, iba a decir, y le pasa a todos, sin importar cómo mueran. Como en el caso de Brian, él estaba rodeado de ángeles y espíritus de seres queridos y mascotas fallecidos, porque el tiempo no existe en el mundo espiritual. El tiempo es una creación humana. Sí, sí. He tenido a la doctora Lenore Matthew en el programa. Ella ha investigado que cuando alguien está de luto, una de las mejores maneras de lidiar y vivir con el duelo es comunicarse con su ser querido en espíritu. Sé que lo has hecho con Brian. ¿Puedes compartir tu primera experiencia y cómo es ahora después de tantos años? Sí, sí. Gracias por preguntar. Es mi historia favorita. Bueno, esa y la de la mariquita, pero Bueno, también nos puedes contar eso. está bien, entonces, sí, obviamente devastado, ¿verdad? Fui a Los Ángeles y regresé como 3 semanas después de su fallecimiento y estoy acostada en la cama. No estoy. No es de noche, ya sabes, es lo que sea, tarde, ¿verdad? No estoy en la cama. Estoy acostada en la cama. Mi esposo está en el baño y estoy esperando a que salga. Entonces estoy en ese espacio, ¿verdad? No despierta ni dormida, solo acostada, sin moverme. De repente escucho en voz alta con mis oídos. Escucho a mamá en voz alta, como lo escuché. No sé de dónde vino, pero llenó la habitación, llenó mi dormitorio. Y literalmente salté de la cama y dije, Brian, ¿dónde estás? Y simplemente sabía que era él. Y estoy como, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y busco por todos lados, pero no lo veo. Y le digo a Brian, dime algo más, hazme saber. No oí más, pero lo supe. Supe que lo había escuchado, supe que no lo estaba inventando, sabía que no había estado dormido y no estaba, ya sabes, bajo ningún medicamento ni nada por el estilo. Simplemente sabía que era real, sabía que era mi hijo, sabía que me estaba llamando desde el otro lado, como lo pensaba entonces, y sabía que él aún vivía. Sabía que él aún vivía. Y en ese momento dije, Brian, te encontraré. No me importa cuánto tiempo tome, te encontraré. Lo prometo, no dejaré de buscar. Y eso fue todo. Y eso me lanzó en el viaje en el que he estado durante los últimos 15 años, que por supuesto ha seguido evolucionando. A medida que yo evoluciono, creo, y en diferentes momentos de nuestras vidas y cosas, pero mi trabajo ha evolucionado al igual que yo. Como alma y como ser humano he evolucionado. Pero ese momento nunca lo olvidaré, porque ese momento lo fue todo. Luego fui a la librería a buscar libros sobre la vida después de la muerte. Como los libros se caen de la estantería frente a mí, el primer libro que leí fue Lecciones de la Luz de George Anderson. Y yo estaba como, oh, Dios mío, eso es como eso es, la gente puede hablar con personas muertas, que debido a mi falta de conocimiento solo había asistido a la iglesia en contadas ocasiones y no me agradaban sus doctrinas. Nunca seguí una religión y finalmente, después de lidiar con severos ataques de pánico, reuní la valentía necesaria para acompañar a mi esposo al supermercado. Este acto representó un avance significativo en mi vida. Así que 3 semanas después, en septiembre, probablemente a principios de octubre, escuché su voz. Y hacia mediados de noviembre me aventuré al supermercado por primera vez. Había una mujer cuyo hijo conocía a Brian en la escuela, pero preferí no hablar con ella. Cuando salimos en público, Brian fue asesinado, ¿verdad? Fue brutal. Era un chico de la preparatoria local en el equipo de fútbol americano y lacrosse. Era un estudiante de 4.0. Era un graduado de West Point. Fue noticia en nuestra pequeña comunidad. Y no es que seamos algo increíble, pero él era muy destacado. Y así que salió en todas las noticias. Salió en todas las noticias, ya sabes, estudiante asesinado de Eagle High. Fue el titular durante semanas y semanas. Cada vez que encendías las noticias, eso era lo que veías. Así que, ya sabes, no encendía las noticias. Pero, en fin, veo a esta mujer en el departamento de frutas y verduras de Winco, nuestra pequeña tienda de abarrotes, y escucho esta voz. Por primera vez, esa voz empezó a hablarme en voz alta. Y yo decía, ve a hablar con ella.
Y yo dije, no voy a ir a hablar con ella. No quiero ver esa mirada en sus ojos, esa mirada que dice, lo siento mucho por tu dolor, pero me alegra que no me haya pasado a mí, porque estaba convencido de que eso era lo que todos sentían. Todos decían, lo siento mucho, estoy feliz de que no me haya pasado a mí. A la gente no le gusta estar cerca de la muerte, ¿verdad? Si lo ven en mí, se dan cuenta de que les podría pasar a ellos y eso no les agrada. Lo entendía y evitaba esas situaciones, pero la voz insistió en hablar con ella 3 veces. Siempre es así conmigo, tienen que decírmelo 3 veces. Ojalá llegue al punto en que solo tengan que decírmelo una vez. Así que fui allá y hablé con ella y le dije, hola. Y ella dijo, oh, Paige, ¿cómo estás? ¿Cómo está Brian? Caí de rodillas otra vez. Dije, oh, Dios mío, ¿cómo no lo sabe? ¿Cómo no puedes saberlo? En una comunidad pequeña como, oh, Dios mío, y yo. Entonces estaba tan molesto, pero le conté lo sucedido y ella dijo, oh, Dios mío, lo siento, no lo sabía. Schaefer no sabía, no había escuchado. Y él la preguntó si podía hacer algo para ayudar. Le sugerí buscar un psíquico. Ella mencionó que organizaría un círculo privado en su casa en 2 semanas, con 2 espacios disponibles. ¿Te gustaría unirte? Estás guiada, nena. Estaba tan guiada. Todo el viaje he sido guiada. Quiero decir, podría seguir y seguir y seguir y estoy segura de que no tienes tiempo para todos los milagros y todas las formas en que fui guiada a este despertar espiritual para que pudiera entrar en mi poder y hacer lo que vine a hacer. Así que, por supuesto, dije que sí. Y luego, ya sabes, no hubo vuelta atrás desde ahí. Estaba tomando talleres de desarrollo psíquico y de ángeles y guías y todas esas cosas, ya sabes, tratando de entender qué era todo esto. Y terminé en un retiro con la mujer, que ahora está fallecida, quien me abrió más los ojos a cosas como Reiki y cristales. Y ha sido un viaje increíble. Así es. Principalmente mi labor es ayudar a las personas como tú, Julie, a aprender herramientas para construir su propia caja única y personal. Pueden decidir qué les brinda comodidad y es útil en su viaje. Hago lo mismo. Sí, sí. Hago lo mismo en mis clases. 2 páginas porque cómo la gente va a recibir la información va a ser específico para ellos. Que yo diga que debes hacerlo así es una locura. Me recuerda a cuando obligaban a un niño zurdo a escribir con la mano derecha. ¿A quién le importa con qué mano escriben? ¿Por qué no permitir que un niño lo haga como le salga naturalmente? No tiene sentido. Lo mismo con esto. Lo mismo con lo esotérico, creo. Comunicarse con el espíritu. Todos nos comunicamos con él todo el día. Simplemente no sabemos que lo hacemos. Estamos ocupados, distraídos, estresados, haciendo lo que sea, pero el espíritu está siempre. Siempre, ¿sabes? Y les digo a las personas que están. No solo trabajo con padres de niños en espíritu, sino que nuestro grupo, Trascender el Duelo, acoge a quienes están de luto por la pérdida de cualquier ser querido, no solo niños. Soy miembro de ambas organizaciones y les repito constantemente que su hijo, cónyuge o ser querido siempre está con ustedes, siempre a su lado. Reconozco que hay quienes no comparten esta creencia y la cuestionan, pero yo solo sé lo que sé, solo sé lo que he vivido, solo sé lo que he experimentado. Y trato de limitar mis charlas y mis enseñanzas a eso, a cosas que sé porque las he vivido. Y te digo, mi hijo siempre está aquí. Desde Mariquitas cuando hay 10 pulgadas de nieve afuera, hasta escuchar su voz, hasta ahora que recibo estas. Bueno, no lo he tenido en un tiempo, tengo que admitirlo, pero de alguna manera hemos pasado a esto, lo que yo llamo el abrazo de Brian, donde la energía entra por mi coronilla y recorre todo mi cuerpo, como reverberando por todo mi cuerpo, hasta mis brazos y mis manos y mis piernas y mis pies y mis dedos. Y solo estaré ahí temblando por un momento y simplemente el amor es simplemente increíble. Así que llamo a esos mis abrazos de Brian y él solo. Ese es el amor que me está enviando. Es intenso y me encanta. No pasa siempre. Ahora se comunica conmigo en Zoom, así que en tu pantalla no estoy prestando atención, pero juega con los emojis cuando estoy en sesión y cuando digo algo que él considera profundo o un buen momento de enseñanza. A veces creo que son sus hijos o seres queridos. Aparece un emoji feliz o de pulgar arriba.
siempre en el momento exacto, justo después de hablar. Ahora lo hace, lo cual me gusta. Es una forma tangible de validar y probar la existencia, ¿verdad? Sucede mucho. Tengo una graduada de mi clase que ha perdido a 2 de sus 3 Ay, Dios. hijos. Su hijo falleció hace unos 6 meses. Aún no han pasado 6 meses. Ella mencionó que se siente reconfortada al encender su computadora, aunque no sabe cómo cambiar configuraciones. Desde su pérdida, se ha comunicado con él a través de mí, por su cuenta y con otros graduados. Nuestra comunidad está muy unida, brindándole un gran apoyo. Ella contó que al encender su computadora por primera vez, en la pantalla apareció mamá en lugar de su nombre real, y mencionó que no sabía cómo cambiar el nombre en la pantalla, pero su hijo Ryan, un genio de la computación, era su favorito por el nombre compartido, así que lo dejó así. Simplemente decía mamá. Usaste tantas formas de comunicarte con nosotros. Al principio solo era el iPod, la televisión, las canciones en la radio, las placas de los autos. Era constante, las señales están en todas partes. ¿Cuáles son algunos signos que has recibido? Mencionaste algunos, así que danos detalles. Te contaré la primera historia de la mariquita. Fue el verano después de su fallecimiento, probablemente en julio de 2009. Brian murió el 18 de septiembre de 2008. Y así fue en julio. Estaba en el jardín delantero. Vivimos en un pequeño terreno en Idaho y yo estaba en el jardín trabajando en uno de los parterres. Y de repente sentí una presencia, ¿verdad? Y no tengo muchos vecinos cercanos, pero miro hacia arriba y pienso, ¿sabes? Está Laura o Molly por ahí y no veo a nadie. Y mi mamá falleció en 2002 y me detuve y dije, mamá, ¿eres tú? Y no escucho nada. Y digo, Brian, ¿eres tú? Y no escucho nada. Así que digo, pero sé que la presencia sigue ahí y dije, bueno, mamá, si eres tú, mándame una mariposa amarilla. Porque desde que ella falleció, he asociado las mariposas amarillas con mi mamá y dije, Brian, mándame una mariquita, simplemente. Era la primera vez que hacía esa asociación, ya sabes. Nunca antes había tenido afinidad por las mariquitas. Y entonces seguí con mis cosas. Nuestros hijos venían, mis hijastros, los hijos de mi esposo, venían esa noche para celebrar mi cumpleaños. Bueno, eso es importante y era un cumpleaños importante y estaba cocinando. No me preguntes por qué, Julie. Cocinaba en mi propia celebración de cumpleaños. Por alguna razón creo que lo hacía, aunque no importa. Al mirar atrás me pregunto, ¿por qué cocinaba en mi cumpleaños? Pero yo pensaba, eso está mal. Eso está mal, eso está mal, eso es lo que pienso. Creo que necesito una repetición, pero nunca lo haría de nuevo. ¿Sabes por qué? Así que había olvidado toda la historia en el jardín y lo que sea que estuviéramos haciendo y solo recuerdo pasar por el área de la ventana panorámica en el comedor y solo pasaba por ahí y miré hacia abajo y había una mariquita en el alféizar. Nunca habíamos vivido en nuestra casa, han sido 25 años ahora, así que supongo que eso fue, ya sabes, que 10 años, 1011 años en ese momento habíamos vivido aquí. Ni una sola vez había visto una mariquita en la casa. Ese día miré hacia abajo, hay una mariquita, empecé a gritar, estoy como Brian, 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 y estoy saltando de arriba a abajo y todos me miran como si hubiera perdido completamente la cabeza, como si estuviera para el manicomio, y supe que era él, eso. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser que esa noche en mi cumpleaños, al decir, si eres tú, mándame una mariquita, sucedió? No puedes inventarlo. Y así fue. Esa fue la primera mariquita. Desde entonces, en ocasiones especiales, como la boda de mi hijastro en la playa, siempre me envían fotos de mariquitas. Dicen que hay una mariquita. Creo que Ryan vino a saludar. Y otra historia divertida de mariquitas es cuando mi papá estaba en el hospital, se estaba preparando para partir y mi teléfono se murió. Es una larga historia, así que iré al grano, pero llegué a Verizon para comprar un teléfono nuevo y dije, necesito este teléfono en particular, este exacto. Y él me dice, no tenemos ninguno, no tenemos ninguno. Y bueno, me llamó después y me dijo, pues tenemos uno. Y le dije, está bien, así que voy a la tienda. Y él dice, bueno, encontramos uno, es tuyo. Y cierran el trato y arman el teléfono. Y luego él dijo, bueno, ¿qué más necesitas? ¿Necesitas una funda? Dije, sí, necesito una funda.
Y él va hacia allá y mira y dice, ¿qué tal esta funda con la mariquita? En la parte trasera de la funda del teléfono hay una mariquita enorme. Y yo estaba como, ¿me estás tomando el pelo? Así que le conté toda la historia sobre las mariquitas y supe que Brian quería que tuviera ese teléfono. Lo arregló todo. No había teléfono en la tienda, ningún teléfono disponible para mí. Lo hizo posible. Me dio la funda de mariquita para probar que era él. Creo que quería crédito. Y para que supiera que no me preocuparía por recibir noticias sobre mi papá, si, ya sabes, si me necesitaban. Exacto. Entonces eso simplemente les conté a las personas en la tienda de Verizon toda la historia y ellos estaban como, oh, Dios mío. Creo que se volvieron creyentes ese día porque era una historia demasiado increíble. El gerente vino inesperadamente en su día libre, lo cual se sumó a un milagro espiritual. Decidí llevar un registro de todos esos milagros y sucesos que ocurrieron. Ya sabes, hay tantos. Muchos de ellos los incluí en mi libro que se titula Elige creer. No sé si tú. Creo que te envié el enlace para eso, así que se llama Elige creer. Solo cuenta muchas de esas historias tempranas, de milagros, las señales, las sincronicidades. También tiene momentos oscuros, ¿verdad? Momentos en los que nos ponemos a prueba en nuestro dolor. Pero el libro es principalmente 97,8% sobre la sanación y las herramientas que encontré en el camino. La guía que recibí del Espíritu, cómo aprendí a escuchar esa guía, aunque tuvieron que pedírmelo 3 veces. Así que básicamente cuenta nuestra historia. Y otra forma en la que me comunico con él ahora es a través de la escritura automática también. Y así que él escribe mucho conmigo. También hago escritura canalizada. No sé quiénes son cuando escribo así, pero algún día lo descubriré. Puedo distinguir si es la energía de Brian. Preguntaste cómo lo siento ahora. Él siempre está presente a mi lado derecho, aunque la mayoría dice que sus seres queridos están a la izquierda. Él siempre está a mi lado derecho. Ahí es donde siempre he sentido que está. Y siento a mis guías espirituales en mi lado izquierdo. Siento a mi hijo en mi lado derecho. Así que no sé, así es para mí. Y él simplemente se ríe, me hace cosquillas en la cabeza. Solo me hace saber. Tiene un sentido del humor irónico y divertido. A veces lo escucho con su actitud. Déjame preguntarte esto. ¿Puedo preguntarte esto? Siempre sentí que cuando nuestros seres queridos fallecen, solo el cuerpo físico muere, su personalidad. Obviamente la esencia de quienes son. Correcto. Su espíritu, su alma, todo sigue igual, incluyendo la personalidad. Si eran graciosos aquí, lo son en espíritu. Siento que aún conservan esa esencia. ¿Estás de acuerdo? Sí. En mi experiencia, Paige, ellos van a aparecer de una manera que nos hará saber que realmente son ellos. Es como si todos estuviéramos interpretando un papel. Cuando somos humanos y el espíritu es eterno y pensamos, bueno, vivieron todas estas vidas y han vivido todas estas vidas, así que van a aparecer de una manera que nos hará saber que son ellos. Y si él era gracioso cuando estaba vivo, va a hacer eso. Todos los comentarios sarcásticos se quedan con el cuerpo cuando alguien muere. Esa ha sido mi experiencia. Todos los espíritus son puro amor. Las historias son interminables. Tengo una clienta con la que hablé la semana pasada. Ella perdió a su esposo recientemente. Juega un juego con él pidiendo señales extravagantes, cosas locas que quiere que le muestre. Entonces me contó que estaba saliendo de la casa. Le pedí un ejemplo. Y ella estaba saliendo de la casa y dijo, creo que su nombre era Frank. Oye, Frank, mándame un elefante rosa. Y dijo, estuve fuera de la casa por unos 3 minutos. Estaba en un semáforo, detenida en un semáforo, y llegó un camión. Y el camión estaba pintado de rosa y tenía un gran elefante rosa pintado en él. Eso es. No puedes inventarlo. Te digo, no puedes. Y eso es lo que ella hace. Pide cosas extravagantes. Pero creo que mencionas un punto muy bueno, 2 páginas, y es que el espíritu nos va a hablar en frases y oraciones, en escenas, en símbolos. Ellos. Tengo otro cliente que era papá fallecido, y estaba hablando con su esposa y sus hijas. Les mostré esta vieja camioneta y les pregunté si les decía algo. Todas se quedaron boquiabiertas, pensé. Esto será bueno. Me dijeron que su hijo falleció a los 24 años, y esa era la camioneta que su papá manejó después de su muerte. Antes de fallecer, el papá se la dio a su nieto.
3 generaciones de hombres en esa familia han conducido, como dijo la esposa, esta vieja y destartalada camioneta. Y la adoran. Y por supuesto, esa es la señal que les está mostrando, para hacerles saber que realmente es él, porque no hay manera, claro, de inventar eso. Creo que otra cosa también con los símbolos es, me gusta decir que los símbolos son el lenguaje del espíritu, porque ellos tienen su propio lenguaje que usan y luego lo traducimos al idioma que hablamos para que sea comprensible para nosotros. Y uso la analogía, página. Creo que si estás en París, de viaje y no hablas francés, pero estás en el aeropuerto, bueno, ¿cómo vas a saber dónde está el baño? ¿Vas a buscar una imagen de un inodoro? Claro, es una señal. Los símbolos son lenguajes universales. Todos los entienden sin importar cómo los conozcan. ¿Cuál es la palabra para ellos en su idioma? Además, mencionas un punto clave con la mariquita en el alféizar de la ventana, donde el espíritu puede brindarnos información. Esta puede tener sentido al momento, en el futuro, quizás unas horas más tarde, la próxima semana, o incluso referirse a algo que aún no ha ocurrido. Como lo que te sucedió, pediste una mariquita y en poco tiempo la tuviste en un lugar muy inesperado. Les digo a mis clientes que creo que al pedir señales, milagros o hacer cualquier oración al espíritu, a Dios o al creador, es importante hacer la petición y luego soltarla. Aunque sé que es difícil aferrarnos demasiado con un por favor, por favor, por favor, puede impedirnos ver cuando se cumple y quizás lo bloqueemos, no lo sé, pero sé que cuando suelto el resultado fue un accidente para mí. Ese día estaba ocupada, lo había olvidado por completo. Pero he aprendido que si podemos simplemente dejarlo ir y luego estar abiertos, ya sabes, mantenernos. Es como mantente alerta, gente, ojos abiertos, oídos abiertos, corazón bien abierto y estar listos para recibir los milagros que están aquí para ti, porque están todo el día, todos los días. Bueno, la mariquita pudo haber aparecido en una foto, en una revista. Podrías haberla visto en la tele, en un anuncio o en una película. Quizás viste a alguien con un pin de mariquita. Pudo haber una mariquita pintada en un camión o una camioneta. Hay muchas formas de ver una mariquita, así que mantente abierto y espera a ver qué sucede. Quiero llegar a algunas cosas prácticas que la gente puede hacer hoy para ayudarlos en su duelo, pero tengo otra pregunta para ti antes de llegar ahí, y es, cuando empezaste a comunicarte con Brian telepáticamente, a comunicarte con Brian en espíritu y a recibir información de él que validaba que era él. Has mencionado varias veces que no vienes de un trasfondo espiritual. ¿Cómo ha tomado eso tu familia, tu esposo y tus hijastros y otros seres queridos y amigos? ¿Cómo ha sido para ti poder comunicarte con Brian y recibir mensajes de él? Sí, es un poco una mezcla, pero diré que todos han sido muy solidarios. Y cuando dejé de esconderme, como quien soy ahora, ¿verdad? Salí del closet y dejé de esconder mi intuición y el hecho de que me comunico con, bueno, realmente al escribir el libro, ¿verdad? Cuando escribí el libro todo está ahí y estaba aterrada, pero el espíritu decía, tienes que hacerlo. Tuve que renunciar a mi trabajo para lograrlo porque el espíritu era tan insistente en que tenía que suceder ese año. En fin, entonces mi papá, cuando mi papá estaba muy molesto, ya sabes, obviamente cuando mi hijo murió, era su nieto, el único nieto que había entrado en las Fuerzas Armadas. Sabes, mi papá era, ya sabes, militar de carrera y, en fin, mi mamá había fallecido, como dije, en 2002. Entonces, cada vez que acudía a la psíquica, me entregaban un breve video de cada sesión que reproducía en la casa de mi papá para que lo escuchara. Nos sentábamos en su cocina y una vez al mes durante un año logré que escuchara las grabaciones. Mientras tanto, su perro Zoe ladraba furiosamente al fondo. Yo le decía, papá, Brian está aquí, probablemente mamá también está aquí. Zoe se volvía loca porque estaba como ladrando por toda la habitación, mirando, ya sabes cómo hacen los bebés, ¿verdad? Cuando miran a alguien en la habitación y se ríen y se carcajean y no hay nadie. Así que
Eso fue realmente genial. Y me gusta creer que cuando mi papá falleció solo 4 años después, éramos muy, muy cercanos. Me gusta pensar que tal vez de alguna manera eso lo ayudó a prepararse un poco, ¿verdad? Que tal vez no tenía tanto miedo y en su, no exactamente lecho de muerte, pero cuando estaba en el hospital realmente preparándose para irse, ya sabes, cuando llaman a hospicio y él estaba como mitad aquí y mitad, ya sabes, mitad con el mundo espiritual. Y comenzó acá a hablar con Brian y él estaba en la habitación cuando lo hizo y él expresó: estoy muy orgulloso de ti, hijo. Después conversó con mi mamá y sus padres. Fue interesante de observar. Mi esposo es un creyente reacio. Creo que, sabes, él es menos, sabes, no hay nada místico en mi esposo. Es tan realista como se puede ser, pero debo decirte que este hombre me ha apoyado. No es barato obtener todas las capacitaciones que he recibido y él simplemente me ha apoyado siempre. Y trabajo tan duro como cualquiera que conozco y apenas traigo dinero a casa y él está bien con eso. Así que estoy agradecida de que él sea mi roca y que nos provea en ese sentido también. Así es, eso es honesto. Lo hago por amor y compasión. Sabes, no porque yo sea la principal proveedora de la familia. Mis hijastros fue algo interesante. Los considero como mis hijos. Pero tuvimos un círculo grupal alrededor de 2 meses después de la primera lectura psíquica en la casa de esa señora. Tenía a todos, mis hijastros, sus parejas, mi esposo, algunos de mis mejores amigos, y los chicos estaban muy abiertos. Creamos una palabra clave. Cuando uno de nosotros muera, le daremos al medium la palabra clave para identificarnos. Así sabré quién es quién, pero siguen olvidando la palabra clave. Es como, debo ponerlo en mi testamento. La palabra clave es esta. Diles que lo pongan en sus celulares. Sí, pero una de mis mejores amigas estaba en ese círculo y aunque fue muy solidaria, manejaba todo el camino hasta aquí para verme. Mis amigos fueron fantásticos en ese círculo. El medium seguía diciendo: tengo un Bob aquí, tengo un Bob aquí. ¿Quién va a reclamar a Bob? Nadie va a reclamar a Bob, nadie. Y yo estoy como, ya sabes, resulta que es su papá. Y ella simplemente no creía y yo estoy como, podrías haberlo hecho. Podrías haber dicho: mi papá es Bob, pero ella estaba tan convencida de que todo era de B que ni siquiera lo reconocería, lo cual me pareció triste, pero ya sabes. Pero está bien. ¿Ella no está lista para escucharlo aún? Sí, sí, sí. Y con tu esposo, él te acompaña en el viaje. El mío también. El mío no. Mi desierto. Él no se involucra mucho en esto, pero dirá: he vivido contigo lo suficiente en todas estas décadas. Cuando siento que me guían o recibo algo, los llamo descargas divinas o tengo una idea, ellos Así asimilan, es. aunque no estén en su teléfono. Bueno, en algunas ocasiones Brian le ha entregado mensajes exclusivamente a mi esposo con contenido específico para él. ¿Esta experiencia también ha sido maravillosa? Sí. Sí, exactamente. Has mencionado la numerología un par de veces. ¿Cómo puede la numerología ayudar a alguien en momentos de luto o en la vida en general? Considero que la numerología y la astrología son herramientas sumamente valiosas para comprender el propósito del alma. En mi trayecto llegué al punto en el que ya no necesitaba esas validaciones. No requería más pruebas de la existencia de Brian. Sabía que existía, sabía que estaba bien, sabía, ya sabes, todas esas cosas discutidas en lecturas de mediumnidad. Y mis preguntas cambiaron a: ¿quién soy ahora? ¿Cuál es mi propósito ahora? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué ha pasado esto en mi vida? ¿Y cómo sigo adelante? Empecé a buscar respuestas y cada lectura que tuve me dio las mismas respuestas, aún sin numerología, las lecturas de astrología, las cartas. Tuve una lectura de destino en tus dedos. Había ido a diferentes, ya sabes, mediums, personas psíquicas específicamente con esa pregunta y todos dijeron lo mismo, así que supe que estaba en el camino correcto, sabía que lo estaba haciendo bien, pero no fue hasta que me reuní con Sue por primera vez, Sue Frederick, hace 1011 años, obtuve la lectura de numerología que entendí cómo nuestra fecha de nacimiento que elegimos para venir a esta vida
Hay mucho más en la numerología, pero la enseñanza básica trata sobre la fecha de nacimiento y el camino de vida, tu número de nacimiento o tu número de camino de vida. Y descubrí que durante toda mi vida había elegido el número 11 para mi camiseta de béisbol cuando jugaba softball. ¿Cuál es tu número favorito? 11. Pues resulta que soy un camino de vida 11, ¿verdad? ¿Y quién lo hubiera pensado? ¿Verdad? Cuando leí sobre las características del 2 y el 11, pude ver claramente cómo traje conmigo esas energías y vibraciones. Hablabas de vibraciones antes, mencionando que todo, incluidos los números, lleva esa energía. Al elegir nuestra fecha de nacimiento, lo hacemos intencionalmente para traer las vibraciones de ese número, ya sea para ayudarnos en nuestro viaje y empoderarnos. Sin embargo, cada número también presenta desafíos que pueden contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Correcto. Sí, nosotros, pero debemos tener cuidado y evitar caer en las vibraciones más negativas de un número. La meta es mantenernos en las vibraciones positivas del número. Así que, al ser conscientes de los posibles obstáculos asociados con un número de camino de vida en particular y los dones que están relacionados con ese número, realmente pueden empoderarte para comprender cuáles son los dones que trajiste a esta vida y cómo podrías utilizarlos para transformar tu dolor en propósito. Ese es el trabajo que ha realizado Sue. Su libro Puentes al Cielo es realmente maravilloso. Explica de manera clara y accesible para todos. Antes realizaba lecturas de numerología, aunque ya no lo hago. Pronto impartiré cursos sobre los cálculos básicos y la interpretación de los números. En la numerología se plantea que nuestra vida sigue ciclos de 9 años. En cada ciclo se nos presenta la oportunidad de reinventarnos, quizás modificando nuestro enfoque de vida, ¿verdad? Entonces, al hacerlo, si comienzas tu vida con tu año de nacimiento como tu 1 o tu 0, ¿verdad? Luego cuentas 9 desde ahí y comienzas de nuevo con 1 y cuentas 9, viendo patrones que han surgido en tu vida. Puedes notar cómo en un año 1 podrías haber iniciado un nuevo trabajo, mudado a una nueva ciudad, divorciado, es decir, haber experimentado cambios. Trabajas esos 9 años en lo que tu alma desee, para luego cambiar y embarcarte en algo nuevo. Curiosamente, mi libro se publicó en 2020, un año 9 para mí. Fue como él. Fue la conclusión de todos esos años. Podría escribir un libro. Deberías escribir un libro. ¿Quieres escribir? No sé, Brian. ¿Deberíamos escribir? Sí, fue así. Y luego todo lo que había aprendido hasta ese momento, y ya sabes, sacar eso al mundo, era tan importante hacerlo entonces. Es solo un pequeño libro. No es, ya sabes, es mi historia. Y luego me lancé a algo nuevo con el año que siguió. Ajá. ¿Tienes 2 o 3? ¿Cómo quiero llamarlas? 2 o 3 sugerencias para alguien que está de luto que puedan ayudarle ahora. Como hoy, esta semana, este momento. Porque, como sabes, las olas del duelo van y vienen y llegan como olas del océano. ¿Hay 3 cosas que puedas mencionar que ayuden a alguien que está en un duelo profundo ahora mismo? Bueno, primero que nada, si están en un duelo tan intenso, si necesitan ayuda, acérquense a un amigo o busquen a alguien con quien hablar, porque el duelo es sanador cuando se comparte. No carguen solos con ello. Busquen apoyo en un amigo cercano, un coach de duelo o un consejero. Únanse a una organización de duelo. Tengo uno en Facebook llamado Trascendiendo el Duelo. Si eres padre, eres bienvenido a unirte. También ayuda a los padres a sanar. Ve a un retiro, busca. El número 2 sería buscar respuestas, buscar ayuda, leer libros. Haz todo lo posible para entender por qué esto ha ocurrido en tu vida y descubre cómo avanzar de forma positiva. Mi tercer paso fue agendar una sesión con un medium. Llama a Julie, reserva una sesión. Si lo necesitas, contáctame. Puedo ofrecerte sanación Reiki, una herramienta poderosa. Encuentra maneras de cuidarte y nutrirte porque es importante permitirnos llorar en el proceso.
Necesitamos gracia y compasión para honrar eso en nosotros, entender que nuestro duelo debe ser presenciado, sentido y liberado. No almacenemos ese dolor en nuestro cuerpo, sistema muscular, articulaciones y fascia. Liberémoslo. Movimiento del cuerpo. Sé que son más de 3, pero movimiento, perfecto. Tráelos. Tienes que moverte y sacarlo. Así que caminatas lentas, incluso 10 minutos al día. Salir a la naturaleza es crucial. Escuchar pájaros, viento, árboles, tocar un árbol y dejar que te dé vida. Deja que te dé fuerzas. Sabes, no puedo decir cuántos abrazos he dado a los árboles. Si tienes una mascota, ámala. Hay muchas formas. Todo se trata de amor y permitirse ser amado. Pedir amor y luego amarte a ti mismo. Sobre la naturaleza. Una amiga, sus padres eran aristocracia en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Vivían en un castillo de 100 habitaciones en 6.000 acres. Los nazis lo tomaron y todos los que amaban, excepto sus hijos. Fue arriesgado, ya sabes, asesinados o en situaciones terribles. Y le dije a su madre, la condesa, le dije, ¿cómo sobreviviste a eso? Y ella dijo, salía a caminar en la naturaleza todos los días. Dijo, salía a caminar en el parque. Yo pensaba en un parque del vecindario. Ella hablaba de su tierra, ya sabes, esos 6.000 acres. El parque con jardines debe ser bonito. Sí, los nazis les quitaron su castillo. Solo les dejaron unas pocas habitaciones para vivir. Con tantos niños fue simplemente horrible. Pero tenían acceso a terrenos. Hizo que la novicia rebelde pareciera nada. Sabes lo que esta familia pasó. Pero bueno, la condesa me dijo, la madre de mi amiga, ella dijo, salía a caminar todos los días al parque. Y ella dijo, sabía que vería cambiar las estaciones. Vi los pájaros volar, vi las flores brotar, vi los árboles, vi el pasto. Ella dijo, sabía que esto iba a pasar. Toda esta naturaleza seguía regresando. Todo estaba ahí. Si la naturaleza puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Y ella decía, solía decirme eso en mis caminatas diarias para ayudarme a superar. Lo que vivíamos en familia, la recuerdo a menudo, al hablar con alguien y como tú dirías, debes salir. La naturaleza sana. No solo eso. Escucho a Brian fuerte y claro afuera, y soy un excursionista, o solía serlo, debería decir. No me encuentro tanto allá afuera, pero me encanta hacer senderismo en las colinas alrededor de donde vivo. Solo el sonido de mis pies en la tierra, ya sabes, solo el sonido de mis pies, el viento, los pájaros, todo eso. Pero luego lo escuchaba tan claramente y simplemente. Solía hacer senderismo con un amigo. Yo caminaba, le contaba todo lo que estaba aprendiendo, ella me citaba escrituras y ya sabes, eventualmente. Y fue la experiencia más sanadora porque al final ella, ya sabes, ella entendió que hay algo mucho más grande de lo que pensaba. Y ahora tengo más compasión por la gente en la iglesia que no ve más allá de eso porque todos decimos lo mismo, ¿verdad? Solo usamos palabras diferentes. Ser de mente abierta a eso, pero estar en las montañas y la libertad que eso da. Recuerdo una vez en particular, tengo esta pequeña caminata que me gusta, es solo como 2.2. Como 2,5 millas o algo así de subida y bajada, ¿verdad? Y pensé, voy a hacerlo rápido antes de ir al doctor. Y luego llegué hasta la cima y pensé, oh, Dios mío, no me di cuenta del tiempo, no voy a llegar muy tarde. Y le dije, ayuda, Brian. Bajé corriendo esa colina, pero yo no corro. Es bastante empinada, lo sé. Él me llevó colina abajo. Fue increíble. Y luego, al irme, un halcón se lanzó contra mi coche. Son mensajeros divinos, los halcones. Ay, por Dios, ni me hables de animales espirituales. Muchas gracias. Vamos a tener que invitarte de nuevo porque tengo muchas más preguntas para ti. Tengo una última, si me permites, ¿por qué encarnamos? Creo que encarnamos, si elegimos hacerlo, es mi sistema de creencias para tener la experiencia humana, porque es tan hermoso ser humano como las cosas de las que estamos hablando, el viento en nuestra cara y todo eso. Mi entendimiento es que no experimentamos eso como espíritus, supongo. Y entonces
Me encanta ser humano, me encanta saborear la comida y todas esas cosas. Así que creo que en parte venimos porque queremos experimentar eso, pero creo que venimos por la experiencia del crecimiento del alma. Y creo que tenemos familias de almas y que viajamos, ya sabes, a menudo con las mismas personas, lo cual me trae paz y consuelo que Brian y yo no solo lo veré cuando lo encuentre, ya sabes, en la vida entre vidas, sino que tendremos otra vida juntos por delante. Y eso me trae paz, muchas, muchas vidas. Siempre digo, no lo haré de nuevo. Siempre digo, queriendo decir perder al niño. No exactamente, sí. Ya lo hice, no necesito repetirlo. Pues realmente. Has perdido 4, si lo consideras. Así es. Sí, uno sigue vivo, como mencionaste. ¿Cómo pueden conocer más sobre ti, tu trabajo, tus retiros, etcétera? Gracias. Sí, no hablamos de los retiros, pero sí los hago. Este año haré 2 en Connecticut con Kat Bailey, una medium del Reino Unido. Una medium. Ella ha estado en el programa. Sí, has tenido a Katie. Es tan divertida, ¿verdad? Me encanta. Todavía hay lugares disponibles para los retiros en mi sitio web, pagebluely.com. También organizo anualmente la reunión mamá-hijo como forma de retribución. Solo cubro los gastos. No trato de ganar dinero con eso. Es básicamente una réplica del primer retiro al que me regalaron asistir y del que te hablé, donde experimenté Reiki y cristales y muchas cosas por primera vez. Se lleva a cabo en Idaho. Acabamos de conseguir un nuevo lugar y será en algún momento del otoño, creo, este año. Así que tendré todo eso en mi sitio web. Sí. Gracias. En Facebook puedes agregarme como amiga Paige W. Lee o seguirnos en Transcending Grief. Tenemos una página y un grupo privado, así que busca el grupo en Facebook donde sucede todo. Organizamos muchos eventos gratuitos y algunos de bajo costo. Nos encantaría que te unas a nosotros. Sí. Señorita Page, eres una inspiración para mí y para todos los que te conocen y llegan a conocerte. Dios mío, el bien que estás haciendo en el mundo y para otros padres y cualquier persona que ha experimentado el duelo, todos vamos a pasar por eso. Si aún no lo hemos hecho, prepárense porque viene. Nadie sale de aquí sin experimentar el duelo y sé el trabajo que estás haciendo. Estoy bendecido, en serio. Es muy profundo. Estoy bendecido y agradecido de hacer este trabajo. Creo que es nuestro deber preguntar cada día qué puedo hacer para servir. Intento vivir así, aunque siendo humanos, antes de levantarme de la cama cada fallamos. mañana, muéstrame lo que quieres que haga. Sí, exactamente. Lo mismo. Sí. Muy bien. Eso es todo por esta semana. Gracias. Les mando mucho amor desde el dulce hogar de Alabama y desde Idaho, donde está Paige. Sí. Adiós a todos. Gracias. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.